paying these underage females for sexual activity, you also paid them to bring their underage friends to you to also engage in sexual activity with. Is that correct? I intend to respond to all relevant questions regarding this lawsuit. However, at the present time, my attorneys have counseled me that I may not. And they have advised me I must assert my Sixth Amendment right, my Fifth Amendment right, and my 14th Amendment rights under the U.S. Constitution. La puerta se cerraba, los aviones despegaban y en silencio comenzaba uno de los escándalos más turbios del poder moderno. Durante años, Jeffrey Epstein se movió entre millonarios, políticos y celebridades como si fuera parte natural de ese mundo. Era un hombre reservado, elegante, con modales tranquilos y una habilidad extraordinaria para ganar la confianza de personas influyentes. A simple vista, parecía otro financiero exitoso de Nueva York. Alguien que había sabido moverse en el mundo de las inversiones y que disfrutaba de una vida rodeada de lujo. Pero detrás de esa imagen de sofisticación se estaba construyendo algo mucho más oscuro. Una red de explotación que tardaría décadas en salir completamente a la luz. Jeffrey Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York, en una familia de clase media. Su infancia no fue especialmente diferente a la de muchos jóvenes de la zona. Era inteligente, tenía facilidad para las matemáticas y mostraba una gran capacidad para entender cómo funcionaban las dinámicas sociales. Aunque nunca terminó sus estudios universitarios, consiguió algo que marcaría el inicio de su ascenso: un trabajo como profesor en una prestigiosa escuela privada de Manhattan. Fue allí donde comenzó a aprender cómo funcionaban los círculos de poder. La escuela estaba llena de hijos de familias ricas y bien conectadas. Ese entorno le permitió entrar en contacto con personas que tenían influencia real en el mundo financiero. Poco después, dejó la enseñanza y comenzó a trabajar en Wall Street, donde su habilidad para relacionarse con personas ricas le abrió nuevas puertas. Durante los años 80, Epstein empezó a construir su reputación como asesor financiero de clientes extremadamente adinerados. No era un inversor típico. En lugar de trabajar con grandes carteras públicas, se especializó en gestionar fortunas privadas de multimillonarios que buscaban discreción absoluta. Con el tiempo, acumuló una riqueza enorme y un acceso privilegiado a círculos donde el dinero y el poder funcionaban bajo reglas diferentes. Compró una mansión gigantesca en Manhattan, propiedades en Palm Beach, Nuevo México y París, y una isla privada en el Caribe que más tarde se convertiría en uno de los lugares más polémicos de todo el caso. Sus fiestas reunían a figuras influyentes del mundo político, empresarial y cultural. Parecía haber logrado exactamente lo que había buscado desde joven: una posición dentro de las élites más exclusivas del planeta. Pero al mismo tiempo que su riqueza crecía, también lo hacía una red secreta que funcionaba lejos de la vista pública. A finales de los años 90, comenzaron a aparecer los primeros indicios de algo inquietante. Varias mujeres afirmaron haber sido reclutadas para trabajar como masajistas en sus propiedades. El método, según múltiples testimonios posteriores, seguía un patrón muy específico. Epstein utilizaba intermediarias, a menudo otras mujeres, para atraer nuevas víctimas. Les ofrecían dinero fácil a cambio de masajes o encuentros aparentemente inocentes. Una vez dentro de sus casas o aviones privados, la situación cambiaba. Lo que había sido presentado como un trabajo sencillo se convertía en un sistema de manipulación, abuso y silencio. El dinero jugaba un papel central. Algunas víctimas recibían pagos,
Otras eran presionadas para reclutar a más mujeres con la promesa de que también ganarían dinero. Poco a poco se fue formando una red que funcionaba casi como una pirámide, donde cada nueva víctima podía convertirse en reclutadora. Durante años, estas denuncias apenas recibieron atención pública. Epstein seguía moviéndose con libertad, viajando en su avión privado y manteniendo relaciones con figuras poderosas. Su influencia parecía actuar como un escudo invisible. Para muchas de las mujeres involucradas, enfrentarse a alguien con ese nivel de riqueza y conexiones parecía imposible. El primer gran golpe contra esa red comenzó a formarse en Florida a principios de los años 2000. Varias denuncias llegaron a la policía de Palm Beach. Las historias tenían demasiados puntos en común como para ser ignoradas. Las investigaciones empezaron a revelar un patrón consistente de reclutamiento de menores. A medida que los detectives profundizaban, el nombre de Epstein aparecía una y otra vez. Las declaraciones de las víctimas hablaban de encuentros en mansiones, viajes, pagos en efectivo y una estructura organizada que facilitaba el acceso a mujeres muy jóvenes. Sin embargo, el caso pronto se convirtió en una batalla legal compleja. Los abogados de Epstein eran algunos de los más influyentes del país. Las negociaciones y presiones alrededor del proceso judicial generaron una controversia enorme. En 2008, Epstein llegó a un acuerdo con la fiscalía que muchos consideraron extremadamente indulgente. Fue condenado por cargos menores relacionados con prostitución y cumplió una pena muy reducida. Para muchas víctimas, ese momento fue devastador. El hombre que, según ellas, había construido una red de explotación a gran escala, parecía haber escapado con consecuencias mínimas. Durante años, el caso permaneció en una especie de limbo mediático. Pero las historias no desaparecieron. Periodistas, investigadores y algunas de las víctimas siguieron insistiendo. Nuevos testimonios comenzaron a salir a la luz, describiendo con mayor detalle cómo funcionaba el sistema de reclutamiento, los viajes y las propiedades donde ocurrían los abusos. Con el paso del tiempo, el nombre de Epstein empezó a aparecer cada vez más en reportajes de investigación. La pregunta que muchos se hacían era cómo alguien con tantas acusaciones había podido mantener su estilo de vida durante tanto tiempo sin enfrentar consecuencias más graves. La presión pública finalmente llevó a la reapertura del caso años después. Las autoridades federales comenzaron a revisar las pruebas nuevamente, analizando documentos, testimonios y patrones que habían sido ignorados o minimizados en el pasado. Cuando Epstein fue arrestado nuevamente, en 2019, el escándalo explotó a nivel mundial. De repente, su nombre estaba en todas partes. Su red de contactos, sus viajes y sus propiedades se convirtieron en objeto de escrutinio público. Muchas personas querían entender cómo había sido posible que un sistema así operara durante décadas. El caso dejó al descubierto no solo las acciones de un individuo, sino también las grietas en estructuras de poder que, durante mucho tiempo, parecieron protegerlo. Periodistas, analistas y el público comenzaron a examinar con más atención la relación entre riqueza, influencia y justicia. Jeffrey Epstein pasó de ser una figura casi desconocida, fuera de ciertos círculos, a convertirse en el centro de uno de los mayores escándalos de abuso y corrupción del siglo XXI. Su historia no solo reveló la existencia de una red de explotación, sino también la dificultad de enfrentarse a estructuras donde el poder económico y las conexiones personales pueden alterar el curso de una investigación. Y lo que empezó como rumores aislados terminó transformándose en una pregunta que todavía resuena.
cuánto puede ocultarse cuando el dinero, el silencio y el poder se combinan durante demasiado tiempo. He got up and he said thanks and walked out, and